Buenas tardes, mi grupo es el número 4 y está integrado por Aurimar Pérez, María Fernanda Verde, Jessica Páez y mi persona Lili Torres. Y le vamos a hablar sobre la planificación. La planificación, según Díaz Barriga, es una planeación didáctica como la organización de un conjunto de ideas y actividades que permiten desarrollar un proceso educativo con sentido, significado y continuidad. Podemos decir que es una serie de acciones que se pueden generar para hacer un objetivo específico. Este puede llegar a darnos una determinación donde se va a llegar con el niño o con los estudiantes, cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer y qué esperamos que el niño se pueda hacer y en qué orden se va a hacer las actividades. Las etapas de la planificación están los objetivos, los contenidos, las actividades y las estrategias. ¿Cómo se divide? Ahí vamos a hacer un diagnóstico para observar las características para llegar a un objetivo donde vamos a pretender que los alumnos alcancen ciertos contenidos. Los contenidos son las actividades que vamos a realizar. En esas actividades son las que consideramos que el niño va a realizar para aprender algún contenido y tener un aprendizaje significativo. Las estrategias son lo que cada docente vamos a implementar en cada actividad asignada para lograr en esas etapas desarrollar las habilidades, las destrezas y las potencialidades de nuestros estudiantes. Las características de una planificación es dinámica, sistemática, flexible, participativa, formativa y intencionada. ¿Por qué? Porque ahí vamos a trabajar con todas las bases del currículo. Si hay que hacer adaptaciones curriculares, se harán dependiendo de qué estudiantes vamos a tratar y a dónde vamos a impartir nuestra planificación. Todo dependiendo del contexto donde nos vamos a desarrollar. Muy buenas tardes, eso fue toda mi exposición. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Verde, soy estudiante de Educación Especial. Ya como mi compañera Lili nos acaba de presentar al grupo, voy a dar continuidad a la exposición. En esta oportunidad les voy a hablar de tipos de planificación. Para dar inicio, les voy a hablar de la planificación anual. Se dice que es la planificación más extensa y que requiere de más unidades didácticas o de varias unidades didácticas. Se contemplan los aprendizajes que se esperan lograr durante todo un periodo escolar o durante todo el año escolar. Ahora bien, la planificación de unidad didáctica es más breve que la planificación anual, pero aún así no se rige por un número fijo de horas pedagógicas, sino que cada docente lo decide según el tiempo que lo amerite su población o sus estudiantes, dependiendo de cuál sea el aprendizaje que desea lograr en sus estudiantes. Ahora bien, tenemos la planificación de clase. Es más específica y corresponde directamente al docente de aula o al docente encargado de los estudiantes, ¿verdad? Cada uno de los docentes debe preparar su clase de forma detallada. Se modifica dependiendo de los resultados que va obteniendo a medida que va desarrollando esta planificación de la que les estoy hablando. Es decir, si vamos a planificar para la planificación de clase que tenemos hoy, pero deben haber cambios porque hemos visto que hoy los estudiantes no vinieron completos y teníamos una planificación para cierta cantidad de estudiantes, debe ser modificada. Es por ello que la planificación de clases es una planificación que debe desarrollar el docente y a su vez debe llevar modificaciones si así lo amerita, porque es algo que se va a desarrollar en el momento, dependiendo de los diferentes factores externos o internos del aula que puedan influir para que se lleve a cabo.
Ahora bien, la planificación por centro de interés se enfoca en los intereses del estudiante, globalizando los factores psicológicos, las características del estudiante, las ideas o ejes necesarios en el ámbito educativo. Se dice que esta planificación por centro de interés va más allá de lo que todo un grupo, de lo que nosotros como docentes planifiquemos para todo un grupo. Nos vamos a enfocar en cierto estudiante o en ciertas necesidades educativas del estudiante para planificar de manera individual, por así decirlo. Como por ejemplo cuando nosotros como docentes especialistas realizamos un proyecto educativo individualizado. Esto es un pequeño ejemplo de lo que sería una planificación por centro de interés. Va a depender de los intereses del estudiante y va a partir de un diagnóstico que nosotros elaboramos y nos damos cuenta de que cierto estudiante necesita una planificación adaptada a sus intereses y a sus necesidades educativas. Planificación por tema generador. Es una organización de los aprendizajes alrededor de un tema central y gira en torno al mismo. El tema surge a partir de una mediación entre los aprendizajes científicos propios de un área disciplinaria y a su vez los intereses y conocimientos previos del individuo. Cuando nosotros desarrollamos esta planificación, la planificación por tema generador, nos enfocamos en cuáles son los conocimientos previos que trae el estudiante. Y allí es donde nos vamos a desarrollar en él y a conocer en él su ámbito tanto disciplinario como científico. Es decir, cuáles son los patrones que este estudiante trae que nos van a servir para llevar a cabo esta planificación y a su vez cuáles son los conocimientos previos que ya él trae. Ahora bien, tenemos la planificación por proyectos. Puede definirse según el producto final. Esta planificación por proyectos nos va a permitir que el ambiente que se genere en el aula de clases sea de diversos conocimientos. Cuando nosotros hacemos la planificación por proyectos, ¿cuál es nuestro objetivo? Que a través de un tema se desarrollen tanto reglas de convivencia, valores, como también la parte académica. Por lo general, las planificaciones de proyectos se realizan en las escuelas regulares y tienen un tiempo determinado entre 3 y 4 meses máximo. Y el objetivo de esta planificación es precisamente eso, transformar el aula de clases en un espacio de conocimiento y donde se aprendan a resolver los problemas, a llevar a cabo la investigación que se quiere lograr y fortalecer el área académica en el estudiante. Muchas gracias por su atención. Continúa mi compañera. Continuidad a la exposición, les voy a hablar sobre las unidades de clase. Según Ibáñez, 1992,13, es la interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con una coherencia interna y metodológica y por un periodo de tiempo determinado. Por otra parte, podemos decir que las unidades de clase, de una manera más específica, corresponde al trabajo personal del docente. Se modifican los resultados que se vayan obteniendo en la práctica a partir del proceso pedagógico, que beneficien el proceso de enseñanza en los estudiantes. La unidad de clase debe constar con los siguientes elementos. Los objetivos didácticos son los que van a enunciar las capacidades previstas que debe alcanzar el estudiante al finalizar cada unidad de clase. Estas deben tener una coherencia con el objetivo general y con los objetivos específicos. Deben tener una interrelación. Los contenidos, ¿qué son los contenidos? Son los saberes, las habilidades, los valores que poseen cada estudiante con sus conocimientos previos. El material de enseñanza que se va a aplicar, esto va a depender
de las necesidades de cada estudiante. Los docentes se encargan de seleccionar los contenidos según sean las necesidades. Los recursos son las herramientas que se va a utilizar para dichas unidades de clase. Las estrategias es la selección de actividades que se va a aplicar en estas unidades de clase. La metodología, esta va a depender de la selección del tiempo, de la enseñanza y los materiales a utilizar en esas unidades de clase. Las actividades son el componente de la práctica, del proceso de enseñanza de los estudiantes. Y por último, la evaluación. Esta evaluación debe ser a través del desarrollo de los objetivos y propuestas que se le da al proceso de enseñanza al final de la unidades de clase. Este proceso de evaluación debe ser continuo. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Páez, cursante de la materia Gerencia Educativa. Hoy les vamos a hablar un poco sobre lo que son los proyectos pedagógicos del aula, los proyectos de aprendizaje, los proyectos educativos integrales y comunitarios y los proyectos pedagógicos productivos. Los proyectos pedagógicos de aulas o PPA son técnicas que enlazan los procedimientos en la práctica educativa. Es un instrumento de la enseñanza con un enfoque global que toma en cuenta las componentes del currículo sustentados en las necesidades de los educandos e intereses de las escuelas y las comunidades. Se fundamenta en la enseñanza activa partiendo de la necesidad del alumno y de la escuela con el fin de proporcionar una mejor educación en cuanto a la calidad y la equidad. Los proyectos de aprendizaje o PA son consideradas estrategias metodológicas que parten de la necesidad y de los intereses de los estudiantes. Brinda la oportunidad de construir un aprendizaje significativo e integrador, tomando como punto de partida las planificaciones y la aplicación de actividades estratégicas globalizantes. Los PIC o proyectos educativos integral comunitarios son proyectos que definen las estrategias de la gestión escolar. Se concibe como un proceso en permanente construcción colectiva. Los PIC proporcionan espacios para plantear y ejecutar acciones pedagógicas, culturales, recreativas, deportivas, artísticas, culturales, tecnológicas, de salud, científicas, desde una perspectiva integral, diversificada en el marco de la acción cooperativa, estableciéndose como una investigación en el contexto para plantear y ejecutar acciones pedagógicas en busca de mejorar tanto la educación impartida como el mejoramiento del plantel vinculado con la triada, es decir, la escuela, familia y comunidad. ¿Qué son los proyectos pedagógicos productivos o PPP? Es una estrategia educativa que ofrece a estudiantes, docentes e instituciones educativas las oportunidades para articular una dinámica escolar con la comunidad, considerando el emprendimiento y el aprovechamiento de los recursos existentes dentro del entorno, como base de un aprendizaje y un desarrollo social. Gracias por su atención prestada.